Hay una frase que como aficionados mexicanos hemos escuchado en más de una ocasión: jugamos como nunca, perdimos como siempre, usada por lo general cuando la selección o algún club mexicano en un torneo internacional da un partidazo pero termina perdiendo. Por eso hoy tengo para ti las 6 derrotas más dolorosas de la selección mexicana. Así que luces, micrófonos, que comience el salseo. Antes de comenzar, quiero aclarar que la numeración no tiene ninguna importancia. Número 6. Copa América Chile contra México. En 2016 se realizó la que ha sido hasta el día de hoy la Copa América más exitosa a nivel comercial de la historia, ya que tuvo el respaldo y participación de CONMEBOL y CONCACAF, por primera vez en la historia, como si de una sola confederación se tratara, además de que fue la más vista con un aproximado de 46,000 espectadores por partido. Para esta edición especial de la Copa América, hubo 10 participantes de la CONMEBOL y 6 de la CONCACAF, y a diferencia de la edición del 2015 donde México llevó a una selección alterna, el tricolor fue con los titulares. La lista de convocados para la Copa América Centenario 2016: Alfredo Talavera, José de Jesús Corona, Guillermo Ochoa. Defensores: Rafael Márquez, Néstor Araujo, Diego Reyes. Al pasar como líderes, al tricolor le tocaba enfrentarse al actual campeón, la selección chilena, que había clasificado como segundo lugar de su grupo por debajo del albiceleste de Messi. El encuentro entre México y Chile ocurriría el 18 de junio en el Levi's Stadium en la ciudad de Santa Clara, California, en donde México jugaría prácticamente como local. El escenario estaba servido para ser un partido disputado entre dos selecciones similares, donde hasta antes del partido se pensaba que cualquiera se lo podía llevar. Vaya error. La hecatombe comenzó a tan solo 16 minutos de iniciado el juego con un tanto de Edson Puch. Le ha impactado el balón Paco Memo Puch. El conjunto tricolor se veía completamente desconcertado con un juego pobre, contrario a lo mostrado en la fase de grupos, y antes de terminar el primer tiempo recibiría el segundo gol por conducto de Eduardo Vargas, quien hasta entonces era un desconocido para el fútbol mexicano. La pelota está hasta el segundo gol. Gol de Vargas. Al medio tiempo todo se vino abajo en 8 minutos, ya que entre el 49 y el 57, la Roja le marcaría 3 goles a la selección mexicana. ¡De Vargas! Quinto, ya que se acabe esta miseria. Para la hora de juego, este partido ya era una masacre. Casi 20 minutos después del quinto, caería el sexto de nuevo por parte de Laura Felino Edu Vargas. Si nadie se barre, el único que se barre sabe quién es Puch, y mete del sexto. Y para finiquitar una de las humillaciones más grandes de México en competencias oficiales, vendría el séptimo a 2 minutos del final. Porque Vargas es el jugador Mac 3 y el más padrote de 7-0. No me digas. Una derrota dolorosísima que Martinoli y compañía nos hicieron vivir de manera más intensa al transmitir ese dolor de ser humillados cuando la supuesta localía y calidad de ambas escuadras pronosticaban un partido más equilibrado. En nuestra segunda casa, futbolísticamente hablando. Para que sigamos diciendo que con 80,000 personas locales vamos a ganar, la gente no juega. 7-0. Número 5. Mundial de Francia. México contra Alemania. Si hubo una ocasión en la que la calidad de los jugadores que tenía la selección mexicana ilusionaba a la afición, fue aquella de los 90s, que dirigía Manuel Lapuente, en la que por solo mencionar algunos figuraban nombres como Jorge Campos, Claudio Suárez, Ramón Ramírez, Aspe, Luis García, Cuauhtémoc Blanco y el matador Luis Hernández, considerada por algunos como la mejor de la historia, aunque desafortunadamente el resultado fue el de siempre. Realmente a mí me tocó de compañero de Mario Carrillo hacer una selección para mí muy buena, de lo mejor que ha existido. México comenzó este mundial con el pie derecho, al vencer en el estadio Gerland de la ciudad de Lyon a la selección de Corea del Sur por marcador de 3-1, con un tanto de Ricardo Peláez y otros 2 de Luis el Matador Hernández. Estupenda media vuelta, Luis Hernández se encarga de liquidar a los coreanos. Para el segundo juego, México se repondría de un marcador adverso de 2-0 contra Bélgica, para empatarles gracias a Alberto García Aspe por la vía penal y a Cuauhtémoc Blanco con un golazo en el aire. Por si fuera poco, México vendría de abajo con los 3 encuentros y contra Holanda de nuevo empataría el marcador en los últimos minutos finales con 2 goles, el primero al 75 por parte de Ricardo Peláez y al 94, un dramático gol del mismísimo Matador Hernández. 8, ¡aquí viene Luis Matador! Con ese empate, México se clasificaba como segundo, por lo que le tocaba enfrentar al primero del grupo F, Alemania. Comenzó apretando el cuadro azteca, que se salvó en los primeros minutos gracias a Jorge Campos con una tajada monumental y después gracias al poste en una jugada que pudo ser el primer gol del encuentro. Al minuto 47 caería el primero de México, que por primera vez en la historia comenzaba ganando una eliminatoria contra el gigante bávaro gracias al matador Hernández, que con un pase de Cuauhtémoc Blanco se metió casi hasta la portería teutona.
Para aquel momento el país estaba paralizado y emocionado. Parecía que México podría alcanzar el ansiado quinto partido, y frente a nada más que la selección alemana, teniendo unos minutos después de aquel gol, la jugada que pudo sellar el pase. El Cabrito Arellano había conducido el balón por todo el mediocampo, disparando a la portería, pegando en el poste, dejando a merced a Cuauhtémoc Blanco, quien le sirvió el balón más fácil de la vida a Luis Hernández, el cual fallaría al tirarlo hacia el arquero alemán en lugar de hacia el resto del arco vacío. Y quieres saber más a detalle sobre aquella jugada, si qué hubiera pasado si el matador marcaba ese gol, te recomiendo ver el video en la tarjeta. Ese 2-0 que pudo ser, deja pensar, ¿qué hubiera pasado si Luis Hernández no fallaba esa jugada? ¿Qué hubiera pasado? Tras el torbellino tricolor, era turno de los alemanes, quienes no perdonaron, y al minuto 74, Jürgen Klinsmann empataba el partido tras un error de Raúl Rodrigo Lara dentro del área. Y el encuentro era finiquitado por Oliver Bierhoff, a 4 del final con un martillazo. En 15 minutos, el sueño mundialista se esfumó, confirmando la famosa frase del exjugador inglés, Gary Lineker: el fútbol es un juego simple, 22 hombres corren detrás de un balón durante 90 minutos y al final los alemanes siempre ganan. Número 4. Mundial Alemania, México contra Argentina. Este año se cumplieron 14 de aquel 24 de junio, en el que en un solo momento todas las esperanzas de México se esfumaron en un suspiro por Maxi Rodríguez. En aquel mundial, llegaba dirigido por Ricardo Lavolpe, para acomodarse en el grupo D, contando en la convocatoria con jugadores en Europa como Rafa Márquez, que militaba en Barcelona, Jared Borghetti en el Bolton, Guille Franco en el Villarreal, además de Carlos Salcido, que estaba a punto de emigrar al PSV. La fase de grupos para México fue un tanto irregular, dado que se esperaba más por los rivales. Frente a Irán, se obtuvo la victoria pronosticada con un doblete de Omar Bravo y un tanto solitario al final de Ciña. Sin embargo, la gran decepción ocurrió frente a Angola, selección que jugaba su primer mundial y no ha vuelto a disputar uno. En aquel juego México no pudo con los africanos, que si hubieran ganado, nos hubieran dejado fuera en primera ronda. En el tercer juego el Portugal, comandado por Luis Figo, Deco y un joven de 21 años llamado Cristiano Ronaldo, nos derrotaban donde Kikín logró anotar, y México no empató al fallar Omar Bravo un penal decisivo. El Tri llegaba por cuarta ocasión consecutiva a los octavos de final en una Copa del Mundo. En el papel el tricolor iba en calidad de víctima, pero tan solo 5 minutos de iniciado el juego, el semblante de todos los aficionados cambió tras un gol de Rafa Márquez que ponía frente a México, hecho que ocurrió apenas por segunda vez en la historia. Los argentinos no se quedaron de brazos cruzados, y 5 minutos después, a los 10 de juego, el partido se empató por conducto de Hernán Crespo a pase de Riquelme y con complicidad de Jared Borghetti y su mala marcación. Entre dos, el servicio, el remate, gol de Argentina. El 1-1 se mantuvo, y una vez en el alargue, ocurrió lo impensado, la jugada que silenció a más de 120 millones. El capitán del albiceleste, Juan Pablo Sorín, metía un pase largo hacia el área mexicana. Ahí Maxi Rodríguez recepcionó de manera impecable con el pecho y sin que el balón tocara el piso, marcó un gol que Osvaldo Sánchez no pudo evitar, dejando así a México fuera de un mundial por cuarta ocasión consecutiva en los octavos de final. La viene bajando de zurda, ¡golazo! ¡Gol! Número 3. Mundial de México 86, México contra Alemania. Junto a Francia 98, este es considerado el mejor mundial que ha dado México en la historia, aunque toma mayor valor al ser los anfitriones, siendo nosotros el primer país en haber albergado 2 Copas del Mundo. El equipo tricolor tiene mucho corazón. México integró el grupo B del torneo, compitiendo contra Paraguay, Bélgica e Irak en los primeros 3 partidos, obteniendo su segunda mejor participación en mundiales, al menos en fase de grupos, ya que vencieron por 2-1 a Bélgica, empataron 1 contra Portugal y en la última jornada le ganaron por la mínima a Irak, instalados en octavos de final contra la selección de Bulgaria. El Tri logró algo que 34 años después no se ha vuelto a lograr, derrotaron a su rival de octavos de final para avanzar al quinto partido. En este se marcó el gol que la FIFA escogió mediante una votación de Twitter como el mejor gol de la historia de los mundiales, esta tijera que se aventó Manuel Negrete para poner el 1-0. Con paso invicto, llegaba México a los cuartos de final para enfrentar a la República Federal de Alemania, teniendo de su lado al público y siendo comandados por el legendario Bora Milutinovic. Con un duelo bastante parejo y ríspido, México le sacaba el empate a Alemania Federal tras los primeros 90 minutos reglamentarios, y una vez en tiempos extra, el abuelo Cruz metía el gol de semifinales, de no ser porque el colombiano Jesús Díaz anuló el gol por una falta de Hugo Sánchez dentro del área germana. Aunque México se veía mejor en ningún momento pudo concretar esto en el marcador, forzando así los penales. Manuel Negrete sería el primer mexicano en cobrar ejecutándolo de manera magistral. Aquí silba el árbitro, viene Manolo Negrete, saca tiro, ¡gol!
el inicio del fin cuando Fernando Quirarte fallaba el suyo. En el tercero de los alemanes, Lothar Matthäus vencería a Larios, quien adivinó la dirección del tiro, pero este iba con mucha fuerza. Larios observa, viene tiro, gol. Finalmente fue Raúl Servín quien sellaría el destino mexicano al tirar de pésima forma su penal a las manos de Schumacher. Raúl Servín saca tiro, detuvo Schumacher. Con el marcador adverso de 3-1, los alemanes solo necesitaban meter su siguiente penal para eliminar a México de su propio mundial. Libarski, gol del equipo de Alemania. Esta es la ocasión en la que el Tri estuvo más cerca de la gloria, quedando como sexto lugar general del mundial, en la que sin duda fue la derrota más dolorosa de esos tiempos, porque se tuvo contra las cuerdas al gigante. Número 2. Mundial de Corea-Japón, México contra Estados Unidos. El Mundial de Corea-Japón 2002 fue el primero en la historia que contó con una sede compartida, además de ser el primero en realizarse en territorio asiático. El camino fue tortuoso, luego de sufrir dos cambios de técnico, primero con la llegada de Enrique Meza para sustituir a Manolo, y el segundo cambio de técnico ocurrió la primera vez que Honduras le metiera 3 goles al tricolor. Nada más, en la era de Erickson nada más, ¿no? ¿Para qué hacer? Esta derrota en la jornada 5 de la 10 tenía a México fuera del mundial, por lo que Meza fue destituido para que se diese la llegada de Javier Aguirre, quien con la garra logró el pase colocándose en el grupo G con Italia, Croacia y Ecuador. En la fase de grupos, México tuvo un buen desempeño al vencer en su debut a la selección de Croacia con un gol de penal de Cuauhtémoc Blanco. No goal. En el segundo juego, hicieron lo mismo con el conjunto ecuatoriano por 2-1, anotando Jared Borghetti y Torrado. And he scored with a well-crafted left foot volley. Y frente a Italia de Maldini, Buffon y Totti, el tricolor sacó un empate. El destino nos llevaría a cruzarnos con el rival histórico, el conjunto de las barras y las estrellas. Esta era la oportunidad perfecta para que México se clasificara a unos cuartos de final tras 18 años y por primera vez fuera de su territorio. ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! La tribu toma su trinchera, pero no están solos. Lo que comenzó como la oportunidad perfecta terminaría en la más grande humillación que ha vivido la selección en unos octavos de final al caer frente a su rival más importante. Fue el 17 de junio que ocurrió la tragedia. Aquella madrugada nuestra y tarde en Corea se vio a un México gris, apagado y desconcertado que a tan solo 8 del inicio comenzaba perdiendo. Esto provocó un cambio más visceral que lógico por parte del Vasco al sacar a Ramón Morales para meter al veterano Matador Hernández, perdiendo así profundidad en juego. Así México fue de menos a muchísimo menos, dándole ventajas a Estados Unidos, que en el segundo tiempo dio el tiro de gracia por conducto de Landon Donovan para hacer otro famoso 2-0. La impotencia de millones de mexicanos de no poder hacer nada frente a los americanos y con la eliminación casi completada, Rafa Márquez cometió una de las manchas de su carrera al hacerse expulsar a 2 minutos del final por una agresión brutal a Kobe Jones. Si bien el dolor no es algo cuantificable, esta podría verse como la que más dolor causó al caer frente a un rival considerado inferior en el papel, en el clásico más importante que tiene la selección tricolor. De aquella derrota, aún hay lágrimas en la ciudad surcoreana. 18 años después, esa cicatriz para muchos aficionados no ha sanado, solamente la han reemplazado otras decepciones. Número 1. Mundial Brasil-México contra Holanda. En este torneo, el pase a la repesca mundialista no fue lograda por mérito mexicano, sino que la selección estadounidense empató de último minuto a Panamá, permitiendo así que México terminara en la cuarta posición. En la transmisión de TV Azteca se daría la famosa narración de Martinoli que le dio la vuelta al mundo por la crítica tan férrea a la selección nacional. ¡Gol de Estados Unidos! We love you forever and ever. Ustedes los que están de verde no, ellos sí, ustedes no, que les quede claro toda su vida, ustedes no hacen nada por la camiseta, ustedes no impulsan al equipo, ustedes no nos meten a la copa, ustedes no nos dejan vivos, es Estados Unidos, no ustedes y su soberbia. ¡No ustedes y su infamia! ¡No ustedes y sus petardos! En aquel proceso mundialista se tuvo a 4 distintos técnicos al frente del tricolor, comenzando con Chepo, que dirigió las primeras 7 jornadas del hexagonal final y fue cesado luego de la derrota con Honduras en el Azteca. No eran rival de enfrente, aquí es donde quiero que se quiten que así es el fútbol. Eso no va más, se acaba el partido. Es un fracaso rotundo lo que está haciendo el Chepo de la Torre con las selecciones del hexagonal. De ahí Luis Fernando Tena, aunque solo dirigiría la derrota por 2-0 en Columbus. He looks crestful and Jürgen Klinsmann can afford to smile because the USA have set his 2-0 again.
Tras Tena, sería Víctor Manuel Vucetich. Logró la victoria agónica frente a Panamá en la penúltima jornada con la histórica chilena de Raúl Jiménez. Este es Fernando Arce, la dejan entonces en el área, llega la chilena, ¡gol! Pero los designios de la cúpula se hicieron escuchar haciendo a un lado a Buce de manera grosera, y sería el Piojo Herrera que para la repesca internacional logró la clasificación tras vencer por una amplia ventaja de 9-5 a Nueva Zelanda y así obtener el boleto mundialista. Una vez en tierras cariocas, el ánimo del aficionado mexicano no era el mejor. Se esperaba poco de esta selección que apenas se había logrado clasificarse. Vaya sorpresa que hubo cuando desde el primer juego se vio una selección distinta a lo que se esperaba, venciendo a Camerún por la mínima. Giovanni Dos Santos había dado un juegazo, donde se le anularon 2 goles. Este inició con el pie derecho, elevó los ánimos y el segundo juego no se hizo más que llevarlo a los cielos cuando México se enfrentó al local Brasil, dando un juegazo, que si bien no se ganó, ese empate era la primera vez que México no perdía con Brasil en Copas del Mundo, dándole así esperanzas al aficionado de que la selección podía hacer un buen papel, con una actuación impresionante de Guillermo Ochoa. Lo ha rechazado México, ¡se acabó! Histórico resultado de la selección nacional mexicana. Guillermo Ochoa hace un juego monumental. El tercer juego terminó de ilusionar por completo a toda la nación, luego de que de forma avasallante México le pasara por encima a Croacia de Luka Modric. Preparando, llega la bola, atención, la pelota peinada, tercer gol. ¡Gol! México se clasificó como segundo de grupo, por 2 goles de diferencia, teniendo que enfrentar del primer lugar del grupo B a Holanda. Sería en Fortaleza el 29 de junio del 2014, día que quedaría marcado en el colectivo mexicano por una sola jugada, una sola. No importa lo demás que sucedió, lo hecho o no hecho. México empataba un gol tras comenzar ganando el partido gracias a Giovanni Dos Santos. Giovanni va contra Blindis. ¡Gol! Hasta el minuto 86 parecía que México lo lograría. La maldición había terminado tras 5 eliminaciones consecutivas en octavos de final. Parecía que llegaba la luz al final del túnel. México estaba venciendo por la mínima a Holanda. Millones de mexicanos ya pensaban en el quinto partido. Pero a 3 del final, todo se vino abajo. Los fantasmas del pasado se echaban. Wesley Sneijder mandaba un balazo al fondo de la portería de Paco Memo, devolviendo la vida a Holanda. Tan solo 5 minutos después de eso vino la jugada. Robben dentro del área era pisado por Rafael Márquez. Hoy, a 6 años y un mes de aquella jugada, aún retumba la caída de Robben. La jugada que todo un país sufrió y dijo, no era penal. Va buscando el área, sigue Robben, por poco le hacen falta, sigue Robben, penal. ¡No puede ser! El final fue el mismo de siempre. Jugamos como nunca, perdimos como siempre. Un telar sepultó las ilusiones mexicanas por 6ª ocasión consecutiva. Todos rezaron, pero el holandés no perdonó, terminando así con los sueños mexicanos. Ochoa contra un telar. Dímelo qué opinas, ¿cuál consideras que ha sido la derrota más dolorosa de la selección mexicana? Déjamelo acá abajito, me importa muchísimo tu opinión. Regálame una manita arriba, dale like a la página de Facebook, donde hay memes, noticias, y sígueme en Twitter e Instagram. Únete a la secta vocerena donde lleven momazos. Comparte este video, y si no estás suscrito recuerda suscríbete. Créeme, no te vas a arrepentir.